Ante todo, un saludo cordial. A continuación vamos a pasar a explicar los módulos modificar, añadir y borrar del ejercicio propuesto en clase del curso Laravel año 2022 a los trabajadores de CanTV. En este sentido la lógica es diferente porque dada la longitud del código, el código ha sido realizado y se van a explicar sus diferentes partes y componentes. Vamos con la opción de modificar. Todas estas opciones implican que debe haber un llamado a algún formulario, pues todos se ejecutan con el método post y como tal deben hacer llamado a un formulario. Luego allí se harán las diferentes vertientes según nos explican los enrutamientos de cómo hacer para diferenciar los enrutamientos. Vamos a ver el caso de modificar. Para este caso vamos aquí a detallar las rutas. Podemos observar que para el método modificar se debe ejecutar el método update. Para ejecutar el método update se debe indicar esta ruta de esta forma. Y ya al decirnos que el método es put, esta es una vertiente del método post de los formularios. Ello quiere decir que nosotros debemos indicar esta ruta y luego en formulario hacer la derivación para especificar este método, para ejecutar el formulario, para ejecutar este método. Entonces, teniendo esto ya en mente y la aclaratoria, vamos a primero a observar aquí el menú. Lo que queremos hacer es ir del catálogo a seleccionar una determinada película y acá aparecerían las vertientes para la modificación que serían la de editar la película y la de cambiar el código de disponible. Lo hemos diferenciado, pero por facilidad de la explicación decidí orientarlas al mismo aplicativo porque ambas son cambios de estatus. Entonces vamos a ese código. En este caso el menú de selección en editar. En este caso vamos aquí en editar, hacemos los direccionamientos. En el caso de cambiar el estado, de devolver si es alquilado o no, o disponible, aquí está la lógica del cambio de estado. ¿Okay? Que habíamos explicado en el apartado anterior. Y aquí está la lógica para editar la película en todos estos casos de cambiar el estado, si la película está disponible o rentada, o de editar la película, se ejecuta esta ruta. Esa ruta, cuando se coloca servicio, el identificador del registro y la palabra edit dentro de esa ruta, nos va a llevar a esta ruta que es un get
pero simplemente es una estrategia para poder ejecutar el formulario. Cuando vayamos a esa ruta se hace un redireccionamiento. Entonces vamos a revisar esta ruta. Nos vamos al controlador de lo que nos debe decir el método edit. Y nos vamos al método edit. En el método edit vemos que se hace referencia a la clase, al modelo videoteca, y se busca el ID que le ha sido transferido. Ok, el ID. Una vez que tenemos ese ID, se procede a ejecutar una vista, que es la vista de update. En esa vista de update se encuentra el formulario, porque era difícil llamar el formulario de una vez. Y aquí se le está transfiriendo a esa vista los datos. Es decir, nos vamos a encontrar con un formulario el cual va a llamar a la ruta que graba esta información. Entonces buscamos el programa update dentro de las vistas. Entonces buscamos update, aquí está update. Entonces en update lo que nos vamos a encontrar con un gran formulario, el cual he traído de los Bootstrap y lo he adaptado. ¿Qué se ha hecho en ese formulario? No, primero obsérvese que aquí se abre el formulario con una acción. Esta acción implica que se va a ejecutar ahora esta ruta, que es donde realmente se graba, pero que se hace desde el formulario. Fíjense que el método es post y se debe indicar la ejecución del CSRF, que es una protección que se hace a los formularios para evitar que haya una sustitución por los hackers de ese formulario. Es una codificación especial, es un token que se coloca en la información codificada con este envío. Y aquí se indica que el método es put. Entonces esa es la derivación que se hace, método post, y luego se dice método put. En conclusión, el método aquí put va a hacer que se ejecute. Aquí cuando colocamos método put, va a hacer que se ejecute el método update en video controller, que es el que va a grabar. Aquí por supuesto, como yo traigo de un vector toda la información de ese registro, esa información se coloca en los campos. Se debe forzar a que la información que tiene actualmente el registro aparezca en los campos. En el caso del ID se deshabilita para que no se pueda modificar. En todo caso, ese campo no se puede modificar porque eso está desde el mismo MySQL, es bloqueado. Es un auto increment, pero lo deshabilitamos. Así, en todos los campos debe salir el valor del registro que venía, pueden ser en datos, ya viene esa información, ya no viene como un vector, sino que ya se direcciona como un campo de base de datos, con su título, su año, su director, todos los campos. ¿Okay? Volvemos a hacer el énfasis de que esto ya no es un vector, por lo tanto una nomenclatura es un objeto. Una vez que nosotros hemos almacenado toda la información,
Hay uno en particular que tiene una estrategia, que es el campo de checklist. Para poder especificar cómo viene ese campo, debemos indicar dentro de las alternativas del checklist cuál de las opciones viene marcada. Vamos a visualizar aquí en la corrida. Si nosotros editamos, podemos observar que efectivamente todas las informaciones salen plasmadas en los formularios. Todas las informaciones salen plasmadas. Pero también sale plasma la del checklist y debemos tomar la decisión si se coloca esta marca o esta marca. Esa decisión de la marca se hace preguntando si lo que viene de la información es falso o es cierto. Entonces, si es cierto, es porque está alquilado, entonces el valor es 0. ¿Ok? El valor es 0. Y quiere decir, de lo contrario, que si no está marcada, ¿ok?, es porque está disponible. Estas son las dos decisiones. Si entonces esta decisión no se cumple, esta es la que se marca, queda como cheque. ¿Ok? Aquí se vuelve a preguntar para si es video alquilado. Si se cumple que este es cierto, quiere decir que está alquilada. Entonces se coloca el valor en 1. Y si esta es cierta, se coloca esta como cheque. Es decir, que esta lógica es la que hace la decisión de cuál campo está marcado. ¿Ok? Esta lógica para ese campo en especial. El otro campo sinopsis normal, se coloca su valor. Y aquí está el submit. En el caso del submit, entonces, se ha colocado una seguridad con un código JavaScript, ¿verdad?, para detectar el evento onSubmit. Preguntando aquí, mira, cuando ocurra un submit, se debe ejecutar este URL. Por supuesto, Laravel va a ejecutar este middleware. Si no se coloca este middleware, el formulario no se va a ejecutar. Y el otro filtro es, cuando se dé submit, se va a detectar el evento con JavaScript y se va a ejecutar el programa asegurar, el cual va a retornar un true o un false para en ese esquema de la seguridad, que es simplemente una confirmación. Nos vamos a la parte superior donde cargamos el JavaScript en el área del head. En el área del head cargamos el JavaScript abriendo la etiqueta script. También se cierra. Entonces se cierra la etiqueta de JavaScript y se coloca el código. ¿Qué es lo que hace ese código? Se crea una variable llamada mensaje, que por cierto este mensaje no lo estoy utilizando aquí. Esta variable no lo estoy utilizando aquí. Lo que sí estoy utilizando aquí, la variable opción es igual a una confirmación. Esto es una ventana automática de JavaScript. Okay, esto es una ventana automática que pregunta, ¿desea grabar la información? Él va a arrojar un true o un false. Entonces, si la decisión es true, se envía otro mensaje de JavaScript.
el registro será modificado y retorna un true. Entonces, este retornar true hace que lo que está en el formulario como action se ejecute. Si el usuario colocó que no, que se arrepiente de esa grabación, se va a enviar un false y el formulario no se va a ejecutar. Esto es lo que hace esta rutina de JavaScript cuando el usuario aprieta submit. Una vez que el usuario se pasó todo ese filtro de tsrf y el de submit, se ejecuta el método update que está ubicado en service controller y ahí debe grabar la información. La información se va a enviar en forma automática con el request. Ok, entonces esas dos cosas, hay dos cosas que se van a enviar allí en el submit. Se va a enviar el ID se va a enviar el registro y se va a enviar la información. Ok, la información que quiero grabar. Entonces acá buscamos en el video controller aquí buscamos el método update. ¿Okay? Y en el método update almacenamos en la variable datos o buscamos en la variable datos ese registro, lo localizamos, ese registro datos queda posicionado. ¿Okay? Y observen que ese método update efectivamente me trae el ID y me trae el request. Con el ID busco el registro y aquí se procede entonces a grabar la información que viene de ese formulario en el registro. Se graba, se va pasando, pero todavía no se ha grabado. Una vez que se hace este procedimiento, se ejecuta el método save, que es el que hace la grabación, y se retorna a la ruta de la raíz del programa. Este tipo de ruta se va a ejecutar tanto en el método de editar el registro como en el menú de alterar el campo de si la película está alquilada o no. Entonces observemos aquí y volvemos al listado. Ejecutamos cualquier película. Vamos a hacer un ejemplo aquí con La vida es bella. La vida es bella. Vamos a cambiar algunas cosas que después nos recordemos para arreglar. Este es el año 97, le vamos a poner año 2000. Y La vida es bella, ponemos por ejemplo La vida es fea y año 2000. De tal manera que después podamos regresar ese cambio, ¿ok? Y cambiamos el estatus de la película. Entonces nos vamos a editar película. Colocamos aquí, es 97, pero colocamos aquí año 2000. Y colocamos aquí en el nombre La vida es fea. Después regresamos a esos cambios. La vida es fea. Cualquiera de los campos, y el video ahora lo ponemos disponible. Recuerden que estaba alquilado. Lo ponemos aquí disponible. Aquí, bueno, vamos a aprovechar esta edición para arreglar este campo. Debe aparecer abajo como sinopsis. La sinopsis, lo arreglamos ahorita. Entonces aquí vamos a grabar
Me dice, desea grabar, suponga que se arrepiente. ¿Ves? Cancelar, se quedó aquí. La persona se arrepintió y no grabó. Le damos grabar, desea grabar la información, le damos aceptar. El registro será modificado. Aceptar. ¿Ves? Entonces si nosotros nos vamos otra vez a catálogo y examinamos La vida es bella, sale el año 2000 y La vida es fea. Entonces vamos a arreglarlo tal cual su nombre. Bueno, La vida es bella. Y ponemos 1997. Y colocamos video alquilado. En vez de disponible, alquilado. Grabamos. Aceptar. Aceptar. Ahí estoy. Lo revisamos nuevamente. Sale alquilada 97 y La vida es bella. Vamos a arreglarlo referente al formulario que sale sinopsis, sale descuadrado, la palabra sinopsis. Buscamos el programa Edit y vemos qué es lo que ocurrió allí. En este caso en Submit. Aquí. Este es el menú editar, buscamos Update. Buscamos Update. Aquí faltaría, para ver si no, si faltaría aquí una separación. Y volvemos otra vez. Sale sinopsis, sale información aquí abajo. ¿Okay? Entonces, en resumen, la ejecución del menú para modificar implicó la ejecución de dos rutas para poder separar el formulario, porque es el formulario el que llama a esa ruta, y como no tengo cargado el formulario en el menú anterior, no puedo sobrecargar esa rutina, o no es correcto sobrecargar. En algunos casos sí se puede insertar el formulario directamente como una decisión. ¿Okay? Entonces, dadas estas aclaratorias del método o del menú de modificar, vamos a pasar a la explicación de añadir. Entonces, añadir se ha colocado acá donde dice nueva película. Una película nueva. Y esta nos vendría con la misma situación del método de añadir, donde debo colocar un formulario. ¿Qué es lo que se hace allí? En este caso, se ha procedido a ejecutar primero el método crear, al cual se va a direccionar si colocamos la ruta servicio create. Y desde servicio create vamos a ejecutar el método store, que aquí se coloca la palabra servicio, pero es un formulario. El método post, que no es un método que se diferencia de este servicio, que este es un método get, pero este es un método post, es un formulario. Entonces la estrategia es primero llamar a esta ruta, y desde aquí vamos a ejecutar la vista que va a ejecutar a esta ruta. Entonces vamos al código
vamos al código, en este caso nos vamos a la ventana principal, ¿verdad? A la plantilla, ¿no? Que es donde está el menú principal, aquí, porque desde ahí estamos colocando la nueva película. Aquí está el menú, la parte del menú nueva película, y en ese menú se está insertando el direccionamiento acá de servicio Create de esa ruta. Entonces aquí cuando demos clic se va a ejecutar esa ruta, servicio Create. Vamos a esa ruta, servicio controles, servicio Create. Aquí está Create. Y lo único que se está haciendo en Create es ejecutar una vista, que es donde está el formulario. Sacar el programa de esa estructura pues, y llevarlo a la vista. La vista se llama Create. Y es en esa vista donde se encuentra el formulario. Entonces vamos a esa vista. Vamos a esa vista que se llama Create. Ahí está la vista. Como tal, y como habíamos hecho en el otro código, en la vista hay un código que es el mismo, asegurar. Es el mismo código porque al fin y al cabo lo que vamos a grabar. Lo que pasa es que esta grabación es un nuevo registro. No se está haciendo sobre un registro ya creado, sino que es un nuevo registro. Y vamos a ver la diferencia. Aquí está el formulario, es el mismo que teníamos en Edit. Y aquí efectivamente ejecutamos la ruta servicio, como nos lo dice acá. Para poder ejecutar el servicio store, me indica que tengo que colocar la palabra servicio, pero el método es un método post. Volvemos otra vez. Nuestro método post. Aquí está el método post. Autocomplete off para que no se embasuren los formularios. Y aquí la rutina JavaScript para asegurar. Y esto va a retornar un cierto o un falso. El middleware para CSRF para proteger el formulario de los hackers. Y no es necesario indicar ningún método porque este es post. Y aquí están las informaciones. La diferencia es que este formulario no tiene un value forzado. Es un formulario vacío. Es un formulario vacío. ¿Okay? Habría que colocar una seguridad de que cuando yo envíe el formulario esté en todos los campos. ¿Okay? Eso se debe hacer. Yo he colocado aquí en todos los campos require, pero haría falta colocar ese requerido en los checklists. De lo contrario, se puede dar una seguridad de que se marcó el checklist desde JavaScript. Cosa que no pregunté, pero se los dejo como un ejercicio. Asegurar en la rutina que colocamos de JavaScript que se cumpla también esa condición. Entonces sería un AND con lo que habíamos colocado anteriormente. Es decir, esta decisión de poder grabar aquí no será modificado. Aquí se debería cambiar la rutina. En vez de modificado, el registro será grabado porque no estamos hablando de en este caso una modificación, sino una grabación de un registro nuevo. El registro será grabado. El registro no se almacenará.
el registro no se almacenará. Lo salvamos y vamos. Vamos a hacer un registro de prueba. Vamos acá, procedemos y vamos a crear una nueva película. Entonces, fíjense que nos da el formulario vacío, sin el ID, porque el ID es automático. Aquí colocamos una película, por ejemplo, Misión Imposible. Son más recientes, ¿verdad? Este año 2008. Director, ahí sí no sé el nombre de director. Entonces podemos colocar Luis Peralta, un nombre inventado. Luis Peralta, el póster, una imagen que ustedes tengan grabado en el directorio público. Esto hay otra forma de colocar otros almacenamientos. Piensa que aquí yo forcé a que el checklist sea disponible. Siempre hay una opción, porque hay un check. Que se llama video disponible. Y aquí un resumen. Nueva película con Tom Cruise, ¿verdad? Ahí. Y ahí están todos los campos. Entonces le vamos a dar, por ejemplo, grabar. Entonces me decía, desea grabar, le digo cancelar. El registro no se almacenará. No se almacenará. Pero si le doy grabar, le doy a aceptar, me dice, el registro será grabado. Y le doy a aceptar. Ahí fue grabado el registro. Está sin fotografía. Porque la imagen no existe. La imagen no existe. Pero la puedo editar. Aquí está Misión Imposible, año 2008. Luis Peralta, nueva película con Tom Cruise. Película disponible. Y aquí la fotografía que ustedes, el nombre que ustedes hayan colocado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos vamos al método, que es lo interesante aquí, parte interesante. Porque aquí una vez que yo le di grabar, él se va al método servicio y va a ejecutar el método store, ¿verdad? El método store y nos vamos a video control hacia el método store. Entonces, en el método store, a diferencia del método modificar, la información para poder ser almacenada se tiene que crear un nuevo objeto del modelo videoteca. Se crea el nuevo objeto y con el request que viene, que son los datos del formulario, se graba en cada uno de los campos, del objeto. Y se indica cada uno de los campos. Viene con el request. Y se graban con 6. Aquí estoy retornando a la página de servicio. Si ustedes quieren pueden retornar a la raíz. ¿Ok? Puedo retornar a la raíz. Donde quieran. Ahí estoy colocando retornar hacia la raíz. ¿Ok? Entonces esta es la manera de ejecutar el método store. Cuando se va a grabar un nuevo registro se necesita crear un nuevo objeto. Y cuando se va a agregar registros masivos, por cada uno de los registros que se va a crear, se va a grabar, se requiere crear un nuevo objeto. Es decir, cada registro es un nuevo objeto. Entonces vamos a la modificación que se acaba de hacer del programa. Vamos a catálogo. Vemos que ahí está nuestra información. ¿Ok? Y vamos a aprovechar entonces para
eliminar, aquí está la opción borrar. Entonces vamos a examinar la opción borrar y podemos observar acá que borrar, destroy, requiere la ejecución del método delete y colocar servicio junto con el ID. Esta es la ruta para que se pueda ejecutar el método destroy. Pero el método es delete. Esto indica que es un formulario. El formulario tiene un método post y ahí debemos derivar hacia un método delete. En este caso de borrar, como no requiere todo el formulario, se pudiese mostrar todo el formulario, lo que nos lleva a la misma complicación anterior. Pero ya no me quedan métodos que explotar. Entonces en este caso decidí colocar en el direccionamiento el pequeño formulario de destroy. Vamos a ver cómo es esa estrategia. En el direccionamiento buscamos, en este caso donde se está ejecutando, entonces en edit, ¿no? Está aquí, borrar película. Entonces vamos hacia edit, hacia el menú borrar película, edit, ¿verdad? En este caso borrar película, aquí dice borrar. ¿Okay? Fíjense que está lo de editar, devolver, disponible, editar y borrar. Pero está como value. ¿Por qué? Pues yo lo separé aquí, está como hay un botón, pero dentro de ese botón observemos que dentro de ese botón aquí hay un formulario. Dentro del botón hay un formulario. ¿Okay? También de atraer el formulario se hace un direccionamiento. Si cuando yo apriete el submit, por lo que simplemente colocamos en el action el direccionamiento. Que se coloca en el direccionamiento de un ID. Entonces todo este formulario está colocado dentro del botón, pero no tiene muchas informaciones de campo, por lo que no ponen en un estado engorroso el código. Simplemente sale una palabrita que se llama value, borrar película. Es lo único que sale dentro de ese botón dentro de ese input submit, sale la palabra borrar película. ¿Ok? Que está dentro del formulario. A continuación se especifica entonces el método como post. Se coloca el middleware CSRF para que se ejecute el middleware, protección de los hackers, contra los hackers. Y se coloca el método delete. Aquí se deriva entonces hacia el cambio método post, pero es delete. Entonces es el nuevo método creado por Laravel, ¿okay? Que es simplemente una estrategia para el subdireccionamiento. ¿Hacia dónde se va a ir este método? Este va a ejecutar el método tal cual como indica aquí, el método destroy. Colocamos esta ruta a través de la especificación del método delete en el formulario. Se ha colocado entonces aquí una rutina JavaScript para asegurar si usted quiere realmente borrar, y es una repetición del mismo código JavaScript. ¿Ok? De una pregunta, desea borrar, el registro será borrado, el registro se mantendrá almacenado. ¿Okay? Retorna un true o un false al formulario. Entonces vamos a probar. Si nosotros volvemos al listado principal, aquí vamos a la película, esta, y decimos borrar película, él me va a preguntar, ¿desea borrar el registro?
Fíjense que no me sale un formulario aparte. ¿Ok? No sale un formulario aparte, porque el formulario, mejor dicho, o me vuelvo a explicar, el formulario es este. Este es un formulario, pero chiquitico. Solamente está saliendo un botón que sale borrar, pero es un formulario. Este botón es un formulario. Entonces le damos, ¿eh? Si dice desea borrar el registro, cancelar. Me mantengo allí porque retorné un false. Ahora si le damos cierto, aceptar, el registro será borrado, aceptar. Entonces se borra el registro. Vamos a catálogo y se borró el registro. ¿Ok? Este botón se ha habilitado aquí para regresar a la rutina principal. Se ha colocado al inicio y al final, un direccionamiento principal, ¿ok? Para volver a la página principal. Entonces con estas explicaciones se ha profundizado en lo que quedó incompleto de la última parte del curso, estando a la disposición de todos los estudiantes a las preguntas. Profundicen en todas estas prácticas para entonces estar pendientes del curso Laravel avanzado, donde se repasarán estas estructuras y se profundizará en los métodos de autorizaciones y otros aspectos de complementación del Laravel. Hasta una nueva entrega.